presentado es ilustrar la forma en la que la política de emprendimiento forma o viene formando parte de la política de empleo. Hemos prestado una atención mínima, pero creemos que es suficiente al funcionamiento de los dispositivos especializados en promoción del emprendimiento dentro de lo que son las políticas de empleo que se llevan a cabo en el caso de Andalucía, los llamados centros andaluces de emprendimiento, que ofrecen básicamente servicios de asesoramiento, formación básica, incubación de iniciativas empresariales, gestionados por una fundación pública y adscritos al Departamento competente en empleo del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía. Y lo que ofrecemos, y particularmente lo que nos queremos detener, es en ofrecer algunos de los resultados que estamos obteniendo sobre la base de realizar entrevistas semiestructuradas tanto a profesionales de estos centros andaluces de emprendimiento como a personas jóvenes en situación de desempleo y con particulares situaciones de vulnerabilidad laboral derivados de dos cuestiones. Por un lado, niveles de cualificación tanto reglada como profesional bajos, y por otro, su residencia o su vinculación con dos zonas particularmente caracterizadas por la vulnerabilidad social en general de la ciudad de Sevilla, como son el Cerro del Águila y el Polígono Sur. En particular, y en esta comunicación lo que queríamos es poner de manifiesto o ofrecer algunos de estos resultados, particularmente las definiciones que en torno al emprendimiento tienen o acuñan los profesionales a los que ya habríamos entrevistado. Se presentan aquí 5 verbatims obtenidos de estas entrevistas semiestructuradas y simplemente ofrecer algunas claves de estas definiciones, entendiendo que podéis irlas viendo. En el caso de la primera, por ejemplo, es una definición o una idea de lo que supone emprender, que contienen una idea que a nuestro juicio es interesante: la vinculación entre idea de negocio, de la que no se cuestiona que sea posible llevar a cabo, y el destino de la idea, que es la posibilidad de ganar dinero. El primer verbatim, como digo, se plantea que esa posibilidad de ganar dinero depende solamente de la voluntad, de la determinación o resolución de la persona que emprende, como la única responsable y, por extensión, culpable si no lo consigue de ganar dinero gracias a emprender, que básicamente se equipara a llevar a cabo una idea de negocio. Esto es una concepción muy coherente con las ideas que la propia fundación, los propios centros difunden a todos los niveles, tanto en el ámbito de su sitio web como en el ámbito de los mensajes que sacuden el entorno físico de los centros. El segundo verbatim es parecido al anterior. La definición que ofrece el profesional en este caso utiliza palabras similares al anterior, y en este sentido forman parte de ese argumentario, de ese ideario que se difunde a través de los CADE, pero incorpora un elemento diferente respecto al anterior, y es que implica la idea de riesgo personal y patrimonial. Este riesgo ya supone un cierto cuestionamiento, no depende solamente de la voluntad de quien quiere emprender, porque tiene una idea y quiere ganar dinero, sino que se plantea que esto suponga un riesgo. Nos llama la atención que esté ausente del discurso tanto la idea de que el riesgo será mayor o menor en función de las circunstancias sociales y laborales de la persona que emprende, como el contexto social en el que están ubicados las personas a las que estos centros se dirigen, que ya hemos señalado que son particularmente caracterizados por la vulnerabilidad. En el verbatim 3, las palabras e ideas que están presentes en este verbatim también lo estaban en las anteriores: la individualización de la responsabilidad individual y el que se derive de una voluntad o exclusivamente se asiente en la voluntad de la persona que emprende, la clave de esto del emprendimiento. Pero es verdad que también muestra una cierta toma de conciencia derivada de la realidad social de las personas a las que se dirigen, aunque no se manifieste de forma evidente. No se habla de ganar dinero ni de enriquecerse, sino de subsistir, con lo cual sí que en esta definición o en esta visión el autoempleo sí apunta a su condición de
mecanismo de salida de la situación de desempleo, mecanismo de generar la capacidad de subsistir en términos laborales o profesionales, diferente de la idea del éxito asociado al negocio, a la pura innovación. Una forma de alejar el desempleo es una única salida, una posibilidad de obtener ingresos cuando no hay posibilidad de acceder a un empleo, por más precario que este pueda ser. El cuarto verbatim plantea un interesante paralelismo entre el emprendizaje y el proyecto migratorio. Es verdad que parte del público que asiste a estos centros lo constituyen personas que han migrado a España, procedentes fundamentalmente de América Latina, y es curioso que forme parte de la visión de lo que es emprender, que acuñan los profesionales que los atienden, la idea de equiparar el emprendizaje con la propia emprendedora que supone ya el paso migratorio, ¿no? Y por último, la última definición, quizás sea el último verbatim, quizás sea el que apunta a una definición más concreta del emprendimiento, más descargado de apreciaciones valorativas en torno al éxito vinculado al negocio, ganar dinero, o a la salida del desempleo, la obtención de subsistencia en un entorno de precariedad laboral. Pero es verdad que está cargada también de sentidos vinculados a los objetivos que articulan la labor de los CADE. Y fundamentalmente el hecho de que al final del proceso de asesoramiento y formación se logre que la persona usuaria se dé de alta como autónomo y que en ese sentido logre la autosuficiencia. Llamamos la atención, y ya con esto terminamos, de que esta idea de autosuficiencia no sería equiparable a la idea anterior de subsistencia y tampoco a la idea de enriquecerse, con lo cual formaría como una tercera pata de esta visión que estamos analizando de cuál es la idea de emprendimiento que tienen los profesionales del emprendimiento y cómo esta idea, vamos a ver, que se traduce de formas distintas o se configura de forma distinta en función también del público al que se dirigen. Tragedia de enriquecimiento con capacidad o asociado a la capacidad de riesgo y de innovación de la persona que emprende, el logro de la subsistencia frente a un entorno de precariedad, o logro de la autosuficiencia, resaltando algunas características personales como pueden ser las que portan ya de entrada o de llegada las personas que migran. Bueno, no sé si me ha tenido, sí que quería, sobre todo que vierais los muy verbatim. brevemente, por favor, Federico, que ya nos estamos pasando de tiempo. Pues nada, habríamos terminado con esto, eso es lo que estaba yo diciendo. Muchísimas gracias por la oportunidad y nada, esperamos al debate por si hay alguna cuestión. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, pues la siguiente comunicación lleva el título de Fronteras del trabajo asalariado y nuevas formas de empleo, crisis de la norma de empleo europea, y la va a presentar a Alberto Riesco. Adelante, Alberto. Pues gracias, Mar. Intento a ver si puedo compartir con vosotros. Pues... Bueno, pues creo que no consigo compartiros esto, que tampoco sé si es fundamental. En la pestaña de presenta ahora. Sí. Inténtalo. Es que le estoy dando y no me aparece la aplicación, que es el PowerPoint que estaba abriendo, no me lo... Tienes que tenerlo abierto. Sí, Alberto, ¿estás en Chrome? Es que si estoy estás... en Chrome. ¿Sí? Estoy en Chrome, tengo abierto el PowerPoint. ¿Y no lo tienes minimizado? No, espera, voy a...
no está en pantalla completa, pero sí está... A ver, pongo en pantalla completa, a ver si ahora me aparece por aquí nada. Una ventana. Pues me temo que no. Bueno, no. Disculpad un minuto y si no lo hago sin... Nada, tranquilo. Tómate ¿Quieres enviármelo? Te unos lo... segundos si hace falta. No, sí, Sí. bueno, tampoco es imprescindible, sino... pero a ver si Alberto, ahora... si me lo pasas, si quieres, yo te lo tengo el chat del coordinador, con lo cual te lo puedo pasar. Te pongo yo la presentación. Vale, y te lo paso por tu A mi correo. correo mismo. Pues espera, allá vas. Te lo acabo de mandar, María José. En cuantito. Habíamos dicho que íbamos a tener en cuenta que podía haber algunas dificultades con algún PowerPoint. No sabíamos que iba a ser el coordinador de la mesa uno de ellos, el culpable del retraso, así que... Bueno, no te preocupes, nos puede pasar a todos. Aprovecho de todas formas para recordar que cerréis los micrófonos mientras no habláis para que no haya ruidos por ahí. Ya está. A ver. Y lo único que me tendrás que pasar tú entonces las diapositivas, entiendo. Sí. Espera un momentito. A ver. Aquí. A ver, ya estoy. Ya. A ver. Ya lo tengo. Si tú me vas diciendo y... Vale, pero no está todavía cargado. No, se está cargando, no te preocupes. No, ya comparto. Vale, ahora sí parece que... ¿Lo veis? Sí, tendrías que maximizarlo, supongo, o sea, ponerlo a pantalla completa. Ay, sí, perdonad, que es que esto me sale aquí siempre. Ya está. Vale, bueno, pues comienzo y eso, intentaré ser breve para compensar un poco también esta pérdida de tiempo. Nada, bueno, simplemente es el hacer constar que se trata de una... Bueno, pasa la diapositiva, perdona, María José. Nada, que es una comunicación, pues que como todo el mundo imagino, pues vamos a tener muy poquito tiempo para presentar, entonces es más bien casi hacer un acto de publicitario respecto a la investigación que existe, que tenemos ahí y que los textos pues que apoyan o que intentan dar un poco más de fundamento a lo que os voy a contar ahora, que es simplemente un par de detalles, pues que lo tenéis a vuestra disposición y, bueno, y que en el debate, si es que hay espacio, pues lo podemos profundizar un poco más. Es una, digamos, una presentación de resultados parciales provisionales de un proyecto de investigación que se llama Fronteras del trabajo asalariado y nuevas formas de empleo. Una primera parte, pues que nos hemos, digamos, orientado más hacia la explotación de varias bases de datos estadísticas, o es una aproximación más cuantitativa a los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo a nivel europeo y sobre todo, bueno, nos interesaba más el caso de España, pero esta primera parte sí que analizábamos más el caso de la Unión Europea, intentando ver, pues, digamos, qué peso tenía lo que se suele llamar la norma de empleo, ese empleo, esa
vinculación con el empleo más estándar, más convencional, dotada de más derechos, de garantías, ¿no? que, insisto, pues hemos tendido a identificar con la norma de empleo, pues intentaba, digamos, de delimitar empíricamente cuál es su alcance, su distribución entre diferentes segmentos, tanto por tipo de empresa, por sectores, por trabajadores, y luego ver también pues todo lo que se denomina las formas atípicas de empleo, pues intentar también identificar pues dónde se sitúan o cómo se distribuyen, ¿no? Había entonces una primera parte de esta primera aproximación, de esta primera explotación de los datos que hemos realizado, que es de tipo más descriptivo, ¿no? De intentar ordenar un poco estos llamados estatutos formales de empleo, pues que utilizando la encuesta europea de condiciones de trabajo, la del año 2015, que es la que estaba disponible cuando empezamos el estudio, de hecho todavía no se ha publicado la 2020, entonces, bueno, pues utilizando esta base de datos europea y centrándonos en lo que serían los datos de la Unión Europea, los 28 Estados miembros, pues intentar en un primer momento dar cuenta de los estatutos formales de empleo, de cómo se distribuye la fuerza de trabajo europea en función de estos estatutos formales de empleo, que se corresponden en gran medida pues con estas categorías administrativas de organización de los modos de utilizar la fuerza de trabajo, y luego lo que intentamos es incorporar otra dimensión que nosotros denominamos modos de empleo, que lo que intentamos atender era a las mediaciones en las que se ven envueltas la población, la fuerza de trabajo, a la hora de participar en el mercado laboral, ¿no? Pues si las mediaciones con el empleo se realizaban con un único empleador claramente identificado, si intervenían distintos tipos de empleadores, si estos empleadores eran empresas o eran en ocasiones otro tipo de instituciones no necesariamente empresariales, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamamos modos de empleo, que también realizábamos una pequeña labor de identificar sus características, su distribución, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de estas, digamos, de esta aproximación más descriptiva, lo que luego hemos intentado hacer es abordar cómo se distribuyen y cómo se combinan unos modos de empleo con otros, ¿no? Para eso utilizamos un análisis de clúster por sectores y por países, pues que lo que nos permitió ver es que, sin entrar así, digamos, en mucho detalle, pero los grandes hallazgos, vamos a decir así, pues avanzar un poco las diapositivas hacia la tercera, por ejemplo. María José, si estás por ahí, si no, tampoco es imprescindible. Un poco más. Bueno, esos eran los modos de empleo, el reparto, la distribución, y pasas a la siguiente, porque voy a ir más rápido. Bueno, habíamos visto un poco cómo se distribuían las formas atípicas en Europa, intentando identificar por países y por ramas de actividad. Pasa a la siguiente, perdona, y ya no te mareo más, ya lo dejamos ahí. Haciendo estos análisis de clúster por sectores y por países, intentando ver algún tipo de estrategias que pudiesen ser más o menos estadísticamente significativas. Bueno, lo que nos encontrábamos es que detrás de la aparente fragmentación que se deriva o que parece intuirse de los estatutos formales de empleo, sí que encontrábamos una serie de pautas recurrentes, tanto por sectores como por países, ¿no? En esas pautas recurrentes, en general, pues lo que nos encontramos es que, por un lado, el trabajo formalmente asalariado seguía siendo hegemónico prácticamente en todos los países y en todas las combinaciones con las que nos encontrábamos, ¿no? Ese era un elemento importante. Y asimismo, pues que todavía este trabajo asalariado conservaba muchos de los rasgos de la norma de empleo tradicional del periodo de posguerra, ¿no? Esa bilateralidad o esa regularidad o carácter indefinido de la relación de empleo, ¿no? Eso seguía siendo muy, muy relevante, aunque lo que veíamos es que, como decíamos, esta norma de empleo, sin haber sido desplazada necesariamente por las formas atípicas de empleo, sí que se había visto cada vez más vinculada o combinada con esas otras modalidades de empleo, ¿no? Digamos que ya no tenía el protagonismo que se supone o que se presupone que había tenido décadas atrás. De hecho, la estimación que habíamos hecho es que en torno al 47% de los ocupados en Europa estaban vinculados a esta norma de empleo, ¿no? Únicamente el 47% de los ocupados, y el resto se vincularía más bien a formas atípicas de empleo. Bueno, lo que veíamos también es que en términos generales buena parte de estas combinaciones por países o por sectores, que aunque podían variar y diferían, no es que fuesen tampoco específicas de un único país o un único sector, sino que en términos generales se encontraban presentes en todos los países de Europa y en todos los sectores, solo que es verdad que en algunos casos tenían, digamos, una mayor preeminencia o importancia, ¿no?
Y lo que sí que nos parecía importante también resaltar es que en general el que se fuesen optando por unas u otras estrategias, y voy a ir terminando que veo que se me va a acabar el tiempo antes de que Mar me diga nada, lo que veíamos importante es que... no pase, ya déjalo ahí. Lo que veíamos importante es que en general respondía más a la historia, a las relaciones de fuerza, a los desarrollos, digamos, institucionales que había en cada uno de esos países, más que a obligaciones o imposiciones de carácter, vamos a decir, técnico de los procesos productivos, ¿no? No es que no incidiesen, pero no era la principal razón de por qué se optaban por unos modos de empleo u otros, no tenía que ver con restricciones de carácter, vamos a decir, técnico de esos procesos productivos. Y por último, bueno, dos cosas muy brevemente. Una, que en este tipo de combinaciones aparecían con fuerza esos estatutos híbridos de empleo de los que antes hemos hablado con los trabajadores autónomos dependientes, que también en muchos casos aparecían una cierta disolución de la figura de la empresa tal y como la conocíamos, y con eso pues parte también de un debilitamiento del papel como empleadores y de las obligaciones que tienen como empleadores esas empresas. Y por último, que la participación en las estructuras que llamamos de las sociedades salariales o del salariado no estaba únicamente vinculada a los estatutos formales de empleo, sino que existían elementos comunes, como podía ser la obligación de participar en los intercambios de fuerza de trabajo en el mercado a través de un dispositivo de mercado, o la propia actuación del Estado en la regulación, digamos, de esos intercambios. Había elementos comunes a los diferentes modos de empleo, con independencia de que formalmente fuesen, autónomos o asalariados. Y lo termino ahí, lo dejo ahí. Muchas gracias y disculpad otra vez por las dificultades técnicas. Nada, muchas gracias, Alberto. Pues el siguiente en presentar es Víctor Riesgo, y el título de su comunicación es Gerencialismo digital en el trabajo de plataforma, el caso de los conductores de VTC Madrid después del confinamiento. Adelante, Víctor. Hola. Bueno, lo primero, agradeceros a las personas que habéis trabajado para llevar adelante esto en esta situación. A ver. A ver si soy capaz de... No sé si no se ve todavía, ¿no? No, todavía no. Ay, a ver si voy a empezar yo como... Bueno, tranquilo, tómate unos segundos si hace falta. Me quedaría más tranquilo si no soy el único. Vale, lo tenemos en cuenta. ¿Ahora se ve? Sí, parece que sí. Está Vale. apareciendo por ahí. Sí, sí, se ve. Vale, perfecto. Pues nada, yo me presento, soy Víctor Riesgo Gómez, trabajo como... Bueno, soy predoctoral, contratado predoctoral en la UNED, y en realidad esto forma parte de, o lo que presento es un extracto de parte del trabajo de campo que daría forma a la tesis doctoral, que bueno, todavía está incluso el mismo trabajo de campo en proceso de construcción. Como modo de introducción, pues señalar la cuestión esta de la relación financiera que se establece con el desarrollo de este tipo de procedimientos de organización del trabajo, de procedimientos que van mucho más allá de organizar el trabajo. La idea esta de capitalismo de plataforma sería como una especie de nueva era que ya más o menos apuntaba Rifkin hace muchos años. Hay una serie de factores que inciden en esta situación, pero voy a ir como muy rápido para presentar casi sobre todo los resultados. Bueno, este desarrollo tecnológico que se contextualiza en esta idea de capitalismo de plataforma da lugar a en el campo más o menos específico del trabajo una serie de transformaciones que serían estas nociones de prosumidor, produsuario, que sería el aprovechamiento de las actividades cotidianas de la búsqueda de información, como hacen Google o Facebook para generar nuevos modelos de acumulación. Esta idea del crowdsourcing, o del trabajo remunerado que se contrata, subasta y efectúa en la web de manera semi-informal.
y la idea de la noción de consumo colaborativo, de sharing economy, que es donde inicialmente se aprovecha Uber y Cabify para presentarse ante la sociedad o para encontrar una brecha por la que introducirse. También hay que señalar, quizá casi de una perspectiva marxista, la idea de, bueno, ¿qué papel juega la tecnología en el proceso de control y de organización del trabajo? Casi retomo esta idea de Braverman de cómo ha sido fragmentado a lo largo del desarrollo del industrialismo el trabajo hasta separar tareas intelectuales y tareas manuales, devaluando el papel jugado por el trabajador o por la trabajadora y dando un papel creciente, una importancia creciente a la tecnología, que la desarrolla también de Rivera, un artículo reciente en el cual señala claves del capitalismo digital y esta capacidad de desplegar un conjunto de dispositivos que tienen posibilidades de atrapar creciente cantidad de información para generar valor con ellas, ¿no? Y un sustrato social en el cual se desarrolla esto, sin el cual sería imposible, que es, bueno, pues de devaluación salarial, precariedad, desigualdad, exclusión social. Sin el desarrollo de todas estas circunstancias sería muy difícil concebir este despliegue, ¿no? La metodología, pues básicamente son entrevistas en profundidad con personas que trabajan en distintas plataformas, Uber, Cabify, pero hay una forma particular de organizarse, como también se ha dicho en la charla anterior, esta idea del sharing economy, de la economía colaborativa que iniciaron originalmente estas compañías, pues a través de una serie de regulaciones ha tenido que ser prácticamente descartada y se ven obligadas a operar con una serie, a través de la explotación de una serie de licencias que están en propiedad de empresas intermediarias. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras, aquí la cuestión del falso autónomo es casi al revés. Están en unas condiciones de trabajo peculiares. Hay un verbatim que en la presentación, en el texto, señalo que viene a decir, es como, verbatim de una trabajadora, es como un falso autónomo, aunque no sé bien cómo definirlo, pero es como un falso asalariado, porque lo que estoy haciendo es pagarte una seguridad social, pero tú vas a ir como si fueras un autónomo y te voy a explotar y no te voy a querer pagar. O sea, yo quiero producción. Esta un verbatim de una trabajadora que describe un poco sus condiciones o trata de prefigurarlas de alguna manera, en la que la cuestión fundamental es, son trabajadores por cuenta ajena, pero tienen unas bases salariales muy escasas y necesitan llegar a determinados límites o topes de facturación para alcanzar unas retribuciones que sean mínimamente sostenibles, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, que es donde he realizado hasta ahora la mayor parte de las entrevistas. Entonces, la idea también de que la tecnología se convierte, como se ha dicho también antes, en el organizador central de las tareas. Es decir, a través de la tecnología, en primer lugar, está la cuestión de las retribuciones. Están condicionadas a los viajes que se asignan directamente a través de la aplicación. Los destinos, los trayectos, etcétera. Todos condicionados, además, a llevar las tareas adelante a través de navegadores. Esto lleva a retribuciones variables, a una diferencia entre las mismas plataformas, entre lo que llaman trabajo efectivo, que es el tiempo que están con un viajero en el automóvil, pero no les reconocen todo el tiempo que están en espera, la capacidad de ejercer despidos disciplinarios permanentemente a través de información que procede de los algoritmos, una flexibilidad total de la jornada, vemos zonas vetadas, modificación unilateral y permanente de las condiciones. En realidad, la mayor parte de la presentación son
capturas de pantalla que me han ido pasando esta gente, más que verbatims, porque todavía esta parte está en proceso de análisis, aunque también hay que decir que la misma metodología, es decir, el hecho de que no existan trabajos previos en el contexto español de este tipo de trabajadores, porque sí hay cada vez más trabajos sobre trabajadores de plataforma, pero bajo la modalidad falso autónomo. Y las que hay sobre este tipo de trabajadores son en contextos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, que tienen otros marcos regulatorios. El marco regulatorio español le dota de características peculiares, ¿no? Entonces hay una parte de la investigación que es bastante exploratoria inicialmente y consiste en comprobar en qué medida estas personas pues trabajan, desempeñan su tarea diaria y cómo son organizadas a través de este tipo de procedimientos. Otro elemento fundamental es la fijación de precio y las tarifas dinámicas, tanto la asignación de viajes, los precios que se asignan a cada viaje, las tarifas dinámicas que buena parte de los trabajadores consideran como falsas alertas enviadas. Aquí hay una captura de pantalla que me pasan de el vehículo metido en una zona de tarifa dinámica sin recibir viajes. Es decir, lo que estoy detectando en todo momento es una profunda desconfianza por parte de los trabajadores de los mecanismos de organización del trabajo gestionados a través de algoritmos. Esta cuestión, que funcionen como cajas negras, en realidad lo que provoca es que ellos pierdan el control absoluto sobre la organización del trabajo, sobre la asignación de recompensas, incluso sobre procesos de sanciones posteriores, que no está incluida en la presentación, porque la presentación es verdad que la he hecho aprovechando otra que tenía por ahí, pero con posterioridad al confinamiento muchas empresas se acogieron a ERTEs y como las expectativas de mercado no fueron las que no se cumplieron, se está despidiendo a trabajadores bajo la modalidad se les sanciona durante un mes y se les dice que es por bajo rendimiento. La única opción que les queda a estas personas es Perdona, Víctor, 30 segundos para terminar, nada más. Bien, simplemente como a modo de conclusiones finales. Hay que considerar estos algoritmos como un control fundamental de la organización del trabajo, que generan asimetría de la información, arrebatan una parte creciente a los trabajadores de este control, quedan totalmente desprovistos de poder de negociación y son sometidos por dispositivos opacos o a procedimientos de organización que limitan en gran medida su margen de actuación. Además, son construidos en base a la información que los mismos trabajadores en el desempeño diario de su trabajo están dando a este tipo de algoritmos. Vale, muchas gracias y perdonar por la extensión. Muchas gracias a ti, Víctor. Abrimos, por lo tanto, este tiempo de debate para comentar las presentaciones de esta primera tanda de la primera sesión del encuentro. Y bueno, pues lo que os parezca, comentarios o bueno, las cuestiones que os parezca sobre estas comunicaciones. Si no hay ninguna otra pregunta, yo que tenía curiosidad por si Alberto pudieses explicar un poco más cómo habíais identificado a los trabajadores atípicos, en base a qué características. No sé si lo has comentado en el pasado o si podrías volverlo a explicar. Gracias. Pues muchas gracias. No se te ha pasado, es que soy yo que no lo he contado, vamos, que no lo he detallado. Entonces, lo que hemos seguido en principio son las recomendaciones que siguen en su mayoría los organismos internacionales a la hora de definir cuál es el empleo
la norma de empleo, el empleo estándar, me refiero tipo a la OIT o a la OCDE, aunque luego hemos añadido que ahora lo señalaré, un elemento que cambia bastante o que desvía un poquitín ese sentido. O sea, fundamentalmente lo que se entendía por norma de empleo o empleo estandarizado, pues era un trabajo asalariado, en primer lugar, mediado con un contrato de trabajo para un único empleador que esté identificado, tiene que ser un único empleador, a tiempo completo y de carácter indefinido, ¿no? Se supone que esa era la perspectiva del empleo, bueno, que en la OIT a veces habla de empleo decente o de relación de empleo estándar. Lo que nos encontramos, no obstante, es que en muchos casos se hablaba de que esto era el trabajo, la relación de empleo estándar, pero no necesariamente todo lo demás era empleo atípico, en el sentido de que luego cuando analizas algunos de estos informes sobre las formas atípicas de empleo, luego lo que ves es que hay una serie de modalidades que aparecen sistemáticamente: el trabajo temporal, el trabajo, por ejemplo, a tiempo parcial, la economía sumergida, el trabajo autónomo económicamente dependiente, o sea, como que hay una serie de características, o el trabajo para empresas de trabajo temporal, etcétera, que aparecen, digamos, en casi todos estos informes, pero lo que quedaba fuera era el trabajo autónomo no considerado económicamente dependiente, que parecería que quedaría una especie de tierra de nadie en la que no es considerado una relación de empleo estándar, pero al mismo tiempo tampoco es considerada una forma típica de empleo. Por lo general, las formas atípicas de empleo pues las solemos identificar con modalidades precarias de trabajo, aunque no siempre tiene por qué ser así. El trabajo a tiempo parcial no siempre identifica, por ejemplo, situaciones, digamos, de precariedad impuestas. En fin, me imagino que es un poco más complejo, pero sí tendemos, creo que con razón también, a identificar o a vincular con menores derechos, menores garantías. Y aquí el trabajo autónomo no dependiente, pues es verdad que tiene una posición un poco ambigua, porque puede haber situaciones de profesionales independientes que, bueno, pues que tengan, digamos, altas retribuciones o condiciones de trabajo mucho más ventajosas. Me imagino que por eso no se identifica como trabajo atípico, pero al mismo tiempo tampoco se ascribe a lo que se entiende como el ideal de la norma de empleo, con esos derechos, garantías, con un sistema, digamos, de protección en términos de, no sé, de jubilación, de prestaciones de distinto tipo, equiparables a las del trabajo asalariado, que son las más garantistas. Entonces, nosotros en este caso sí que hemos optado por incorporar también el trabajo autónomo. El trabajo autónomo en general consideramos que no forma parte de la relación de empleo estándar. Aquí, digo, bueno, esta parte es una parte que no somos, creo, los únicos que lo hemos hecho. Digo, sí que intentando buscar para justificar un poco esta operación, esta forma de limitar bueno, pues la definición del trabajo estándar y el atípico, sí que hemos encontrado algunos trabajos que lo han hecho también así, pero sí que son más minoritarios. Es decir, que no es la forma habitual, pero nosotros sí que nos parecía que al final se trataba de una situación un tanto dicotómica que había que asumir de alguna manera. Si entendemos que hay un empleo estándar y que esa es la norma de empleo estándar, no porque estadísticamente sea la más común, que, no, bueno, que en general sí que ha solido serlo, digo, pero que sobre todo era un proyecto casi de construcción política de lo que debería ser la relación de empleo, lo que era el horizonte al que se aspiraba, digamos, de construir de cuál debería ser la relación de empleo convencional en nuestras sociedades. Pues nosotros entendíamos que todo aquello que no entre dentro de esa relación, por definición, tiene que ser no estándar. No encontrábamos ese espacio intermedio. Y en ese sentido, pues ya digamos, todo lo que ha quedado fuera de esa definición lo hemos considerado atípico. Y por eso yo creo que nos sale, os decía que era el 47% de ocupados vinculados a el empleo estándar y unas formas atípicas que superan al 50% de los ocupados en Europa, y quizá pueden ser porcentajes un poco más elevados que en otros estudios o informes derivados de esta definición que hemos hecho. Gracias, Alberto y Mireia. Víctor Riesgo ha levantado la mano para plantear una pregunta o para comentar. Adelante, Víctor. Hola, gracias. Sí, es con respecto precisamente a este tipo de categorizaciones que a veces se hacen. Claro que hay que hacerlas, es necesario hacerlas tanto en los trabajos de investigación como por parte de organismos internacionales. Pero yo, por ejemplo, con este trabajo de campo lo que me encuentro es con ciertas insuficiencias, es decir, de algunas de estas categorías. Los trabajadores y las trabajadoras que yo estoy entrevistando cumplen esas características. De hecho, tienen contrato indefinido con un periodo de pruebas de 1 año. Pero es a través de los algoritmos como se les
se les aplican procedimientos de sanción disciplinarios, llegando incluso a poder ser despedidos. Es decir, después, y es insistir un poco, ¿no?, en lo que he dicho, después de la pandemia a esta gente se les está amenazando con sanciones de 1 mes por bajo rendimiento. ¿El bajo rendimiento qué consiste? Que no llegan a los niveles de facturación. Pero estos trabajadores no tienen el control sobre el algoritmo que les permita, es decir, no pueden coger a gente en la calle. Ellos simplemente se dedican a recibir el trabajo que les asigna una aplicación y a ejecutarlo. Ellos no tienen capacidad de mejorar su rendimiento, solo estando más horas y más horas y más horas, que de alguna manera no son reconocidos. Entonces es como, es un poco insistir también en lo que he dicho en la sesión anterior, es necesario todos estos procesos legislativos de reconocimiento de derechos y demás, pero si no se revisa, y además es que la cuestión que yo empiezo a ver también es que este tipo de elementos que miden el rendimiento no solo están en estas plataformas, sino que hay una tendencia creciente a instalarse incluso, por ejemplo, en el mismo mundo de la universidad. Es simplemente, es un apunte, no es ni siquiera una pregunta. Yo no sé si podría decir algo. No. Sí, no sé si queréis responder, sí. Bueno, muy brevemente, vamos, yo comparto lo que señala Víctor. Yo digo también porque no sé si era en relación un poco a la presentación que he hecho yo también tan breve y estas cosas, pero sí, vamos, nosotros yo creo que, por ejemplo, parte de la preocupación a la hora de hacer estas clasificaciones, que se refería un poco Víctor al principio, era como intentar ir más allá de esas categorías administrativas, de esos estatutos formales de empleo, porque yo también creo que son insuficientes para el análisis sociológico digamos, de la realidad del mundo del trabajo. Son categorías muy vinculadas a la construcción también jurídica del mundo del trabajo, que es obviamente una dimensión muy relevante y muy performativa de este mundo, que no es cualquier cosa, estas categorías administrativas y jurídicas, pero como a la hora de analizar la realidad del mundo del trabajo, yo creo que tenemos, desde la sociología, ¿no?, y es un congreso de sociología, pues creo que sí que tenemos que ir un poco más allá de esas categorías, ¿no? Y de ahí que intentamos, con las limitaciones de esta base de datos, intentar, por ejemplo, hablar de esos modos de empleo, que tiene que ver más bien con relaciones, con tipos de vínculos con el empleo que no se tienen por qué corresponder con los con los estatutos formales de empleo. Es decir, que la subordinación, que desde el punto de vista jurídico parece que está claramente asignada al ámbito del trabajo formalmente asalariado y a los tipos de contrato y de estatutos formalmente asalariados, nosotros lo que nos encontrábamos, y no sé si por ahí también iba algo, no sé si Víctor de alguna manera señalando algo parecido, pero lo que nos encontrábamos es que esa subordinación no es algo específico, característico del trabajo formalmente asalariado, sino que está también presente en otras figuras laborales que formalmente se contraponen desde el punto de vista administrativo y jurídico al trabajo asalariado, pero que sin embargo también experimentan esas formas de subordinación que quizá no es una subordinación jurídica tal y como la definen los juristas, pero que sí que condiciona y determina su prestación laboral, ¿no? El de los trabajadores autónomos dependientes es el caso más evidente y visible, pero no sería el único. Y inversamente, la autonomía tampoco creo que sea específica o una realidad exclusiva del trabajo autónomo. Sino que, bueno, pues que también nos encontramos con determinadas formas de utilización por cuenta ajena del trabajo que también serían, bueno, que tienen alta dosis de autonomía. El ámbito académico, por ejemplo, ¿no?, que estamos a medio un poco también, vivimos estas cosas del control, pero también mucha autonomía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estaría, digamos, porque no sé si se había entendido bien la presentación o en todo caso por reafirmar que me parece que estoy completamente de acuerdo a la hora de intentar, bueno, desbordar un poco la rigidez de muchas de estas categorías que utilizamos los sociólogos como reflejo de las propias categorías que se utilizan en la gestión del mundo del trabajo por parte de las instituciones, etcétera. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. En cualquier caso, hemos agotado ya el tiempo del debate de esta primera tanda de comunicaciones. Así que, si os parece, comenzamos con la segunda tanda de presentaciones para que no se nos vaya el tiempo, puesto que creo que son, ahora nos lo recuerda Alberto, pero creo que son 5 presentaciones ahora.
Sí, bueno, es que digo, ahora se supone que me tocaba a mí, nos habíamos repartido María y yo un poco la mitad de la sesión cada uno, porque además ella también va a presentar ahora, entonces para estar un poco más liberados cada uno de nosotros. Entonces, si no me equivoco, o sea, son 5, pero bueno, hay una pequeña trampa, bueno, al final creo que van a ser 4, porque Marma, son 4, sí, pero digo, porque, bueno, primero digo por orden, era Stribor, que sería quien comenzaría, Stribor Kurik, con la primera, la segunda sería Eva Padrosa, leo solamente la primera persona que figura en el texto, que sería la segunda, y luego tendríamos 2 ponencias de Mar Mayra y Álvaro Briales, pero que como son una temática más o menos similar, habíamos dicho de agruparlas, digamos, en una única comunicación, y luego por último sería la de Tiago Vieira, que bueno, que le habíamos pasado a esta segunda parte pues para equilibrar un poco las dos partes de la sesión. Entonces al final son 4. Alberto, perdona, porque creo que hay otra que es de Bolívar junto con, de Mireia junto con otras personas. Esa es la de Eva Padrosa es la segunda. Eva Padrosa, Mireia Bolívar, Vale, Mireia Juliá y Joan Benach, si no me equivoco. Vale. Pues perdón porque me he equivocado yo. Vale. Ellos son los segundos. O sea, en total tenemos 4 y media, digamos. Así que mantenemos eso, tendríamos que terminar a las 3. Empieza a las 4, digamos. Podemos arañar algún minuto, pero convendría que no nos fuésemos mucho. Así que mantenemos esta idea de los 7 minutos. Os avisaremos por el chat, que no sé si cuando estéis exponiendo si podéis verlo o no, pero por el chat os diremos cuando falte un minuto y cuando se cumplan los 7 os diremos que ya ha terminado el tiempo para que vayáis cerrando lo antes posible. Así que nada, pues Stribor Kurik, que creo que lo he visto ya por aquí conectado, cuando quieras. Vale, pues empiezo yo entonces, si os parece. Hola a todos y a todas. Yo lo que quería era presentar un poco los resultados de un proyecto de innovación docente que está ya en su cuarta edición, el proyecto Insortea, que se desarrolla en el aula laboratorio de teatro social de la UCM. En principio no voy a utilizar PowerPoint, lo voy a contar tal cual porque no hay ninguna tabla ni nada y hay tenemos imágenes del taller, pero bueno, yo creo que contándolo se puede entender igual. Entonces, la idea de este taller ha sido, sobre todo este año, trabajar sobre la precariedad laboral, el desempleo y las dinámicas de transición a la vida adulta del alumnado de la Facultad de Políticas y Sociología, y también incorporando perspectiva de género un poco a todas las dinámicas. Para hacer esto hemos ido desarrollando en los últimos años una metodología a la que hemos llamado teatro de intervención sociológica, que sería una especie de combinación entre la metodología de investigación-acción participativa y diferentes técnicas del teatro social, teatro del oprimido, teatro imagen. Entonces, la idea es generar una especie de enfoque dialógico de análisis de las problemáticas que siente el alumnado. Entonces, el estudio de caso sobre el que nos hemos centrado este año, como os comentaba, es sobre todo la precariedad laboral del alumnado, que tiene que estudiar y trabajar a la vez, y las problemáticas de género y las diferencias que se pueden encontrar en función de alumnos y alumnas en este tipo de cuestiones. Entonces, por empezar un poco, os quería contar un poco las fases o la metodología que se ha ido siguiendo para poder hacer esto. Todo parte de la noción de un sujeto en proceso, un sujeto colectivo en proceso, en el cual se incorpora no solamente el alumnado que participa cada año en el aula laboratorio, sino también alumnos que han participado en otras ediciones, involucrado, gente invitada que viene también a dar charlas y nosotros como propios y propias investigadores que dinamizamos un poco el taller. Entonces, otros años lo que se ha hecho ha sido hacer un diagnóstico de necesidades y plantear un poco que el tema sobre el que se iba a trabajar saliese del propio alumnado, pero este año se incidió un poco en estas dos temáticas de género y empleo, sobre todo viendo que eran temáticas sentidas por el alumnado en todos los años. Entonces, cumpliendo un poco con este parámetro básico de la IAP, la idea era que el alumnado estuviese motivado a participar porque era una temática que les afectaba personalmente. Entonces, a la hora de
genera el taller. El primer paso era hacer una creación colectiva de una pieza teatral corta de unos 20 minutos, en los cuales se partía de una serie de hechos paradigmáticos sobre este tipo de problemáticas, diseñadas tanto a través de experiencias propias del alumnado como de otras investigaciones previas en las que habíamos trabajado las personas que conformamos el equipo, donde se analizaba tanto dinámicas de población joven como dinámicas de población que tenía que reinsertarse en el mercado laboral después de haberse salido por una estrategia de cuidados, dinámicas del estudiantado. Entonces, se desarrolla una narrativa basada sobre todo en personajes dicotómicos, en los cuales hay un personaje opresor y un personaje oprimido, que son términos del teatro del oprimido, y después diferentes personajes que pivotan en torno a estos dos polos. Se define una situación de crisis y una serie de secuencias narrativas que llevan a esa situación de crisis, y entonces se utiliza el teatro-imagen, que son básicamente estatuas corporales, para definir esa secuencia narrativa en 4 o 5 escenas como máximo. Y todo esto, sobre esas estatuas corporales, se empieza a improvisar diálogos en base siempre a las experiencias propias del alumnado, que al final acaban redactándose en una dramaturgia. Una vez tenemos la dramaturgia estable, el proceso que habitualmente hacemos, que este año no se pudo hacer, de hecho, debido al COVID, es hacer el teatro foro, que sería básicamente una primera representación de esta dramaturgia por parte del alumnado delante de un público, normalmente también de propios alumnos de la facultad. Y después de la representación se abre un debate y se anuncia que se va a volver a representar el mismo espectáculo, pero abriendo la posibilidad para que la gente del público pueda salir a intercambiarse con alguno de los personajes y a plantear alternativas a la dinámica que se había visto en el escenario hasta el momento. Entonces, después de esta segunda representación, donde el público participa de la reflexión colectiva, se vuelve a abrir un debate, se habla de lo que se ha visto en el escenario, de cómo se ha sentido las personas que han salido como las personas que no, se plantean otras metodologías como el monólogo interno de los personajes, donde desde el público se puede preguntar, interpelar directamente a alguno de los actores que están en el escenario desde el personaje, en el sentido de que se pueden preguntar por motivos, y por eso el diseño también de la psicología de los personajes y de las motivaciones, los objetivos y los conflictos de cada uno forma una parte fundamental también del taller para poder después desenvolverse con soltura en la improvisación. Y en última instancia lo que se hace es recopilar un poco todos estos datos y llegar a una especie de reflexión colectiva, tanto de los alumnos y alumnas que participan como de nosotros como dinamizadores. Entonces, ya pasando a conclusiones muy brevemente, básicamente lo que hemos podido ver es esta contradicción que ya se ha comentado varias veces, ¿no?, en esta mesa, que es, por un lado, la idea de que hay un discurso institucional sobre la empleabilidad individual y el hecho de que la formación y el esfuerzo te pueden llevar a conseguir una posición de estabilidad en el empleo, frente a un contexto en el cual, evidentemente, el empleo, y especialmente el empleo juvenil, está siendo cada vez peor y cada vez hay más desempleo, tanto en términos de precariedad como en términos cuantitativos. Y la tasa de empleo ha descendido, viendo la EPA, comparándola del tercer trimestre de este año con la del año anterior. Desciende la tasa de empleo, aumenta la tasa de paro, hay menos actividad porque más estudiantes, más jóvenes recurren a la formación en lugar del trabajo, viendo que no existe. Hay una destrucción de contratos temporales drástica en estos últimos meses. Y entonces, un poco lo que hemos estado viendo es que, sobre todo, que es algo que ya viene desde la crisis de 2008, pero nos da la sensación de que se ha intensificado en estos meses, es esta idea de que cada vez se asume como normal y natural que no va a haber un trabajo para toda la vida, y la idea de trabajo estable es una especie de mito en el cual la precariedad casi llega a considerarse como algo normal o natural, o como una especie de... Y se está rompiendo esta idea del rito de paso para llegar a una estabilidad. Entonces, y ya con esto termino, supongo, porque ya me voy a pasar de tiempo, la idea es seguir trabajando el año que viene de nuevo
con los datos que hemos estado recopilando hasta ahora y con la experiencia que tenemos de pasar un poco el taller online desde la mitad del curso pasado, para poder seguir profundizando sobre esta idea de la precariedad juvenil, de la experiencia subjetiva del alumnado participante. Y nada, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Estribor. Perfecto, pues nada, pasamos a la segunda de las ponencias o comunicaciones previstas, que es de Eva Padrosa, creo que es quien la va a presentar. Adelante, Eva. Sí, gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla, que no tengo claro que lo sepa hacer. Ahora. Ay. Disculpad, que a mí también me cuestan un poco estas cosas. Hay a más gente a que le ha pasado, parece. Ahora, ¿veis mi pantalla? Sí. Ahora sí. Vale, pues voy a empezar. Si me paso mucho de tiempo, por favor avisadme por micrófono porque creo que no oigo cuando se escribe en el chat. Pues cuando ya se esté acabando tu tiempo te interrumpiré para decirte que vayas terminando, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Pues nada, me presento. Yo soy Eva Padrosa. Voy a presentar un estudio que hemos realizado junto con Mireia Bolívar, que está también por aquí, y también con Mireia Julià y Joan Benach. Vais a ver que este estudio entronca un poco con el debate pequeño que hemos tenido anteriormente con la presentación de Albert Riesco. Se titula Precariedad laboral desde una perspectiva comparativa y lo que hemos hecho es medir la invariancia de una escala que se llama Employment Precariousness Scale for Europe. Entrando muy brevemente en un poco de antecedentes para contextualizar un poco el estudio. Si hablamos de precariedad laboral, pues entendemos que es un término que se ha introducido en el discurso académico, político y social desde hace un montón de años. Se usa muy popularmente para designar todas aquellas características de las relaciones laborales que son adversas, que son poco favorables para las personas trabajadoras, pero sin embargo, más allá de eso, no hay un consenso en su definición, y menos internacional. Y eso es por muchos motivos, pero uno de los más importantes es que la precariedad laboral viene muy estrechamente determinada por el contexto en el que se desarrolla. Es decir, que el contexto cultural, institucional, legal, político en el que toma lugar la precariedad laboral define qué formas puede tomar la precariedad laboral en cada lugar o incluso qué se considera precariedad en cada lugar. Entonces, por eso hay muy pocas definiciones que pueden aplicarse en distintos países con distintos mercados laborales, pero una de ellas es la Employment Precariousness Scale. Muy brevemente, que la voy a llamar EPRES a partir de ahora, muy brevemente se trata de un constructo multidimensional que intenta desligar un poco el concepto de relaciones laborales estándar que hablábamos antes, mediante la incorporación de características contractuales de la precariedad, pero también la simetría de poder entre empleadas y empleadoras, para un poco incorporar lo que hablábamos antes, que la gente que tiene un contrato permanente no tiene por qué tener el mismo poder para desarrollar plenamente su labor. Entonces, eso lo hace mediante las 6 dimensiones que os muestro, la temporalidad, es decir, la longitud del contrato, el tiempo que se lleva trabajando en la empresa, el salario, el desempoderamiento, la vulnerabilidad, los derechos y la capacidad de ejercer estos derechos. Luego, si queréis, podemos entrar más en detalle en todas estas dimensiones. Y actualmente ha sido validada en España, en Chile y en Suecia y se está probando en Bélgica y en Finlandia. Como veis, son países que tienen mercados laborales realmente distintos, así que esto es muy interesante. El problema de la EPRES es que necesitamos datos primarios para tener datos de la EPRES. Entonces, esto dificulta un poco la comparación y la monitorización de la precariedad laboral, pues porque las muestras a las que podemos acceder en cada país no son las mismas, el tiempo en el que se realiza el muestreo no es el mismo. Entonces, para pasar un poco sobre estas limitaciones, desarrollamos lo que llamamos la Employment Precariousness Scale for Europe, o EPRES-E. Muy brevemente también, la EPRES-E es una adaptación de la EPRES que acabo de comentar a los datos de la European Working Conditions Survey. Entonces, lo que hicimos fue identificar aquellos ítems de la encuesta que conceptualmente reflejaban las dimensiones de la EPRES para así poder contar con datos cada 5 años de la precariedad laboral en Europa. Entonces, llegamos a las mismas dimensiones que tiene la EPRES, sin embargo, tuvimos que excluir la dimensión de derechos porque no había ítems y se incluyó también la impredictibilidad horaria porque determinamos que era también una fuente de asimetría de poder entre empleadas y empleadoras.
Y primero validamos el constructo en la muestra española y luego lo que estamos haciendo ahora, bueno, que hicimos ahora y que voy a presentar, es la validación del constructo en el resto de países cubiertos por la European Working Conditions Survey, que son 35. Entonces, bueno, la muestra ya la comentó antes Albert Riesco. Utilizamos este modelo de segundo orden para determinar el constructo que os acabo de comentar. Perdonad que está en inglés, pero esto de aquí son las 6 dimensiones que he comentado, que ellas mismas configuran un constructo de segundo orden, que es el de la precariedad laboral. Estos serían los ítems, que es lo que hemos observado, y lo que hacemos es, primero, con un análisis factorial confirmatorio multigrupo, ver si cada uno de los parámetros de este modelo son invariantes en los países. En primer lugar, en las dimensiones, es decir, en el modelo de abajo, y luego en el modelo global, el modelo de la EPRES entero. Y luego exploramos sustantivamente las puntuaciones que cada dimensión y la EPRES global obtenían en cada país para intentar llegar a las conclusiones de por qué veíamos lo que veíamos. Voy a ir muy brevemente a los resultados también. Así, a grandes rasgos, lo que vimos es que se demostró el suficiente grado de invariancia en solo 22 países de los 35 estudiados. Son los que veis en verde en este mapa. Los que están en rojo, como podéis ver, son mayoritariamente países de la Europa Central y del Este, que realmente tiene sentido debido a que su mercado laboral y la configuración de las relaciones laborales en estos mercados laborales es distinta. Y también decir que el grado de invariancia que descubrimos en estos 22 países fue de las dimensiones, no del modelo global. Y esto, cuando vamos a la exploración sustantiva de las puntuaciones, lo que vemos es que se debe a que puntuaciones similares aquí, como veis, de la EPRES global, viene dada por patrones distintos de puntuaciones en cada dimensión. Es decir, por ejemplo, en Polonia, la precariedad laboral viene dada más por un tema de temporalidad o de desempoderamiento, mientras que en Eslovaquia, que tiene una puntuación similar, es más un tema de vulnerabilidad o de capacidad de ejercer los derechos. Entonces, podemos entrar, si queréis, luego en el debate más a fondo en cada uno de estos temas, pero para llegar un poco a las conclusiones, lo que vemos es que la EPRES puede utilizarse para los análisis comparativos en 22 países, pero es muy importante que se reporten las puntuaciones de las dimensiones junto con las de la EPRES global para un poco contextualizar los resultados que nos vamos a encontrar y para entender el porqué de cada puntuación que vemos. Y luego también es una conclusión que creo que es importante destacar y que también hemos hablado un poco muy brevemente antes, que es que hace falta más investigación sobre la configuración de la precariedad laboral en los países de la Europa Central y del Este, ya que tienen mercados laborales muy distintos y lo que puede entenderse por precariedad ahí no se ve reflejada por las dimensiones que tenemos en la EPRES. Y nada, este trabajo ha sido publicado recientemente en la revista Social Indicators Research. Si alguien quiere acceder a ello para obtener más detalles, pues está disponible en este link. También cuenta con la sintaxis de la construcción de la escala por si alguien tiene curiosidad o la quiere usar. Y si hay alguna otra duda o alguna otra cuestión en la que queráis enfatizar, podemos hablarlo luego en el debate o me podéis mandar un correo electrónico y estaré encantada de discutir. Y eso es todo. Muchas gracias. De acuerdo, Eva, muchas gracias. Y gracias también que os habéis ajustado al tiempo bastante, hasta ahora todo el mundo. Entonces, nada, pues luego en el debate imagino que irán saliendo preguntas o cuestiones. Ahora, de momento, seguimos con el listado de comunicaciones que teníamos. Nos faltan 2 intervenciones. La primera es de Mar Mayra, María del Mar Mayra, que no sé si está por ahí. Está conectada, pero no sé si nos está escuchando. Sí. Uy, perdón, que tenía el vídeo desconectado y también la voz. A ver, voy a compartir. A ver si me apaño, porque a mí estas cosas tampoco se me dan muy bien. Vale, no sé por qué no me deja compartir la
la pantalla. Así que Pues si quieres... nos vamos a lucir aquí los dos coordinadores de la sesión. Se lo he mandado ya. Creo que es el problema del navegador. ¿Utilizas Chrome o Mozilla? Chrome, estoy en Chrome, es la acertada, ¿no? Yo creo que sí. Pues ya no sé darte más soluciones. Pues, Vale, sí, si no me deja pues lo darte a compartir. ¿Podrías ponérmela, por favor, María José? Sí, estoy en ello. Gracias. Aprovecho para pedir, Eva, si puedes apagar tu micro, que creo que se ha quedado abierto. Gracias. A ver, perdonad un momentito que... Ya. Se está poniendo. Un momentito. Gracias. Perdonad. ¿No? No, perdona. Uy. Perdonad. Es esta, sí. Bueno. Pantalla completa. Presentación. Ay, cómo se pone ventana. Perdonad, que es que estoy aquí con... Control L tenías ahí, sí. Tranquila, gracias. Ya. Cuando queráis. Vale. Vale, bueno, pues esta comunicación tiene el título de El desempleo de las personas mayores de 45 años en España desde la crisis económica de 2008, la ruptura del mito de la autosuficiencia y sus consecuencias. Y ¿podrías pasar a la siguiente diapo, por favor, María José? Bueno, continúo en cualquier caso. No me pasa la diapositiva, pero lo intento. Vale, nada, no te preocupes. En cualquier caso, hago la presentación y bueno, te voy indicando y si puedes pasar la diapositiva bien, si no, tampoco pasa nada. La comunicación es, en esta comunicación voy a presentar parte de los resultados del proyecto de investigación Bulsoku, con título Nuevas formas de vulnerabilidad socioasistencial, soportes y cuidados en España. Es un proyecto de investigación que hemos desarrollado desde el año 2016 hasta ahora, terminará ahora en el mes de diciembre de este año. Y el objetivo ha sido estudiar las distintas formas de vulnerabilización que se están produciendo en nuestra sociedad como consecuencia de cambios sociales como la crisis económica, los recortes del estado de bienestar, la individualización, etcétera. Los perfiles estudiados han sido cuidadoras de uno o varios familiares en situación de precariedad laboral, las cuidadoras, los y las jóvenes entre 25 y 35 años en situación de precariedad laboral también, y las y los desempleados de larga duración mayores de 45 años. En esta presentación me voy a centrar en este perfil analizado. La metodología ha sido, bueno, pues la revisión de la literatura, análisis secundario de datos y también la realización de un extenso trabajo de campo cualitativo entre los años 2018 y 2019 y en lo que tiene que ver con el perfil de las y los desempleados de larga duración mayores de 45 años, hemos realizado 25 entrevistas semiestructuradas y 4 grupos de discusión de acuerdo con las variables de género, clase social y lugar de residencia. Señalar que bueno, pues 1 de cada 5 desempleados de larga duración en España son mayores de 45 años
bueno, pues el 17% de este tipo de desempleados eran mayores de 45 años en 2019 y, por lo tanto, tenemos aquí nos encontramos aquí con un problema social acuciante, entre otras cuestiones, como consecuencia de la desprotección de, bueno, pues lo que sabemos es un estado de bienestar, el nuestro, débil, en el que, entre otras cuestiones, las rentas mínimas de inserción no suelen superar los 420 euros. En cualquier caso, el marco teórico de esta investigación es la sociología clínica y el psicoanálisis, y el objetivo ha sido analizar la subjetividad de las y los desempleados asociada a la imposibilidad de cumplir con la norma ideal del trabajo que se exige a los trabajadores en la cultura empresarial del capitalismo, y todo lo que tiene que ver con el ideal de autosuficiencia y el individualismo que se han extendido a lo largo de las décadas, pero de manera muy importante en las últimas décadas en el contexto del neoliberalismo, un ideal de autosuficiencia y un individualismo que se encuentran también en el modelo de masculinidad patriarcal de forma importante, ¿no? Señalar también que en lo que tiene que ver con el ideal de autosuficiencia y el individualismo hay determinadas especificidades en España, puesto que en los años de boom económico, a finales de los 90 y sobre todo en los primeros años 2000, se apuntala un sueño colectivo de sociedad de propietarias, de propietarios, las promesas de pleno empleo, y todo esto en un contexto de multiplicación del endeudamiento social general que permite consumir más, ¿no? Bueno, para ir terminando muy brevemente, no sé cuánto tiempo me queda, destacar que entre las conclusiones más importantes del estudio, lo que nos encontramos es que los varones desempleados mayores de 45 años de larga duración se sienten por lo general superfluos, sienten que han dejado de existir socialmente, que son inútiles a todos los niveles, que son inútiles para las empresas, que son inútiles a nivel social, para el Estado, para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen una necesidad imperiosa no solo de un salario, sino de no solicitar ayuda, de sentirse independientes, que la superfluidad es menor en las desempleadas, puesto que muchas estructuran su vida en torno a las actividades domésticas y los cuidados de familiares, pero que detectamos, no obstante, una progresiva igualación entre ambos géneros, y que hay cada vez más mujeres que estructuran su vida fundamentalmente en torno al trabajo asalariado. En cualquier caso, incapacidad a nivel general para asumir que el desempleo no es un problema personal, que es un problema social, consecuencias importantes de la ruptura del ideal de autosuficiencia e importantes sentimientos de culpa. Encontramos en desempleadas y desempleados distintas formas de culpa, una culpa por un supuesto derroche. Destacar aquí que los sujetos de clases populares o de clases medias conciben como un derroche la adquisición de una primera vivienda en propiedad o una vida de relativa seguridad, no determinada por la supervivencia día a día, cómo se concibe el desempleo y las políticas de austeridad como un castigo
consecuencia de ese supuesto derroche que habría tenido lugar en los años de boom económico. Un segundo tipo o forma de culpa sería la culpa por las inversiones insensatas y cortoplacistas del pasado, la búsqueda en la biografía individual de las causas del desempleo. Se explica el desempleo a partir de una decisión individual, con mucha frecuencia la decisión de abandonar los estudios por un trabajo, la decisión de abandonar un trabajo estable por otro inestable, mejor remunerado. En cualquier caso, bueno, pues el desempleo como destino por haber tomado una decisión no adecuada, inmoral, insensata, cortoplacista, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues ya para terminar, el tercer tipo de culpa con el que nos encontramos es la culpa por no hacer nada, que tiene que ver con esta identificación en nuestras sociedades capitalistas del trabajo asalariado con la actividad y la falta de reconocimiento y negación del carácter de actividad útil de aquellos tiempos que no se venden por un salario, ¿no? En cualquier caso, importantes sentimientos de vergüenza, de culpa, frustración, depresión, fracaso, resignación, miedo, pasividad, un porcentaje importante de desempleados y desempleadas medicalizados y en tratamiento psicológico, no siempre, pero una proporción importante. Y señalar también, relevante esto, la inexistencia de búsqueda de soluciones de corte colectivo. Lo dejo aquí, perdonad si me he extendido demasiado. Perdona también, María José, porque me he lanzado a hacer la presentación y te he dejado ahí con las diapositivas, pero bueno, por lo menos la he terminado. Gracias. Muchas gracias, Mar. Bueno, como eran dos presentaciones en una, pues te hemos dejado un par de minutos, que no parezca favoritismo, por ser también parte de coordinadora. Nos faltaría entonces ya la última de las comunicaciones previstas, que es la de Tiago Vieira, que creo que le iba a hacer en inglés, si no recuerdo mal, si no he entendido mal. Sí. Pues, Hola. Bueno, perdón, pero en mi castellano es un poco malo, entonces a ver si así sale un poquito mejor. A ver si logro compartir aquí. Ya, ¿lo miráis? Se está cargando, sí. Ahora parece que va apareciendo. Perfecto. Pues... Ok, vale. Vamos entonces. Ok. Good morning and thank you. So I will start with no more delays. So my study is about the case study of Glovo. We've been spending the morning speaking about it, so I will not go into many details about it. Just to say that the puzzling question that arose my interest was related to the fact that although we have increasingly associated news and comments and even workers' movements about bad working and employment conditions, the platforms always reject the responsibilities over worker situation. So what I wanted to assess was if workers are the agents of their own exploitation, if this is voluntary, and through which ways this occurs. So theoretically, my starting point was, although Karl Marx never speaks of self-exploitation, only exploitation, but this very small, interesting part of the Capital, where he recognizes that there are some circumstances in which capitalists are able to make workers, according to their own personal interest, increase the degree of the intensity of their work. So I found, starting from this point, that it was necessary to look at the theory that was already developed, and I came across two main elements. The first would be that, unlike in the disciplinary societies that were identified by Foucault, among others, now we live in a moment where the power seduces instead of forbidding. Through incentives, bonus, indirect sanctions, gamification, cyclization of work, and other forms of deflecting conflict,
which I have named as post-disciplinary control mechanisms. And then together with that, we've been speaking about it. We all know how we live in a world where there is more and more precarity, work-related, and not only, but especially work-related precarity, as Bourdieu defined it as insecurity-inducing strategies that basically have an impact on objective terms in living and working situation of workers, but also triggering that they're accepting worse conditions for their work. So in synthesis, you would see on the left of your screen, so this is from the side of the employer, what they let's say give to the workers, the post-disciplinary control mechanisms and precarity, which leads to self-exploitation. So how does this, how did I research on this? I wanted to see in the case of Glovo, because it's the most gamified delivery platform existing in Spain at this stage. I don't have time to go through all this, just to say that I had 12 interviews, not only to workers, but also to Riders por Derechos and to the management of Glovo. It's very important that we acknowledge what the discourse of this company is, but basically it's the idea that you are your own boss, so you can manage everything about yourself as a worker in case you work not for Glovo, but with Glovo, like the company says. And so you can choose and organize things as you wish, from your timetable to your own income, if you want to put it in those terms. What did I find? Glovo is organized with a score system that is full of traps. So basically, eventually everything seems very simple, but then the bottom line is that if you don't comply with what the company wants you to do, the times they want you to work, the time they want you to deliver products in, then you will lose opportunities, which means you will lose, of course, income. And so you have to comply without doubt. Also, you have to work, or you have to spend a lot of time trying to work, what the riders call horas locas. So these opportunities, the company says, that exist so that you can grab the hours that are released in the app so that you can make a living wage. Of course, this means that there is total uncertainty in terms of income. You never know how much money you will make this very day, this very week, this very month. And finally, but as has already been explained, the algorithm also has the power to chase dissident voices. So what does this mean? That in the case of Glovo workers, the self-exploitation has basically 5 manifestations. They have to invest economically on their bikes, on their phones, on strategies that they can find to make their work more productive. They have to dedicate a lot of time. From what I found, not only they spend a lot of hours in the street, but also throughout the night they spend a long time doing what they call hunting hours. They all are physically and some mentally exhausted. They are led to some uninformed reasoning, like they develop some sort of superstitions on how the algorithm works and how it is the most productive strategy, because they don't actually have information about how things actually work. And of course, they have to develop effective commitment or emotional labor, if you prefer, towards the client, so they can get good reviews, because without good reviews, they will not have the possibility to gain points. If they don't earn points, then they don't have the possibility to work, then they don't have the possibility to earn money and survive, of course. So all in all, what I find is that self-exploitation emerges as a sort of control or meta-control mechanism, which basically stands as a precarity trap, because you come from a situation in which you are precarious, upon which you add the post-disciplinary control mechanisms, which after all these manifestations will lead you back to precarity in a never-ending cycle. So concluding, these post-disciplinary control mechanisms are definitely important, but it is precarity that is simultaneously the main driver and outcome of self-exploitation. As a side conclusion for policymaking,
curiously, we've just spoken about this today in the morning. I think that not only the employment relation, the question of self-employment versus wage earning relation is important, but also legislating about the algorithm which manages the work is decisive. Thank you. Muchas gracias, Tiago, y gracias también por ajustarte al tiempo. En general, pues eso, a todos y todas quienes habéis participado en la sesión, pues agradeceros porque íbamos un poco contrarreloj también para garantizar que todo el mundo pudiera presentar, aunque sea de esta forma tan breve. Entonces, nada, pues nos quedan unos 15 minutos aproximadamente, tenemos un cuarto de hora, que es más de lo que esperábamos al principio, pues para poder intercambiar o preguntar, profundizar algún aspecto que quizá no haya quedado suficientemente explicado y que queráis que los ponentes, las ponentes puedan detallar. Si no hay ponencias, yo como me tocaba a mí de coordinador y era un poco como tener algo, poder preguntar alguna cosa también, digo antes, aunque tengamos ya también ganas de ir a comer, a mí por lo menos sí que había un aspecto, también por preguntar a que nos pudieseis aclarar un poco más a Eva Padrosa en la intervención, pues porque estaba mirando un poco, o escuchando tu presentación y mirando el texto que habéis presentado para, pues digamos, de apoyo a la presentación, si he entendido bien, decíais que en la adaptación de el EPRES a la versión europea habéis tenido que sacar alguna de las dimensiones, creo que decíais los derechos, creo que había, porque no había información en la base de datos que estabais utilizando, pero luego en el texto que habéis aportado sí que he creído ver, digo, no lo he leído completo, solamente en los gráficos así que aparecían, sí que habláis, me parece, en algún momento de ejercicio de derechos. No sé si, por aclarar un poco, para saber si lo habéis podido, porque si no he entendido mal, ese ejercicio de derechos sí que lo utilizáis en la versión adaptada europea para hacer el estudio que habéis hecho, pues era, por un lado, que si nos podéis aclarar un poco si se refiere a lo mismo o si es otra dimensión que tenga otros aspectos. Y luego la cuestión de los ingresos, por preguntaros también un poco cómo lo habíais hecho, digo, porque yo recuerdo, bueno, digo vagamente, que en la encuesta de condiciones en la encuesta europea de condiciones de trabajo, la información sobre los ingresos, había muchos casos pues entrevistados que no aportaban información. Digo, depende un poco de las categorías que se cogieran. Yo recuerdo que como analizamos también mucho el tema de los autónomos, pues ahí faltaba muchísimo, en el caso de los autónomos en particular, tuvimos muchos problemas para intentar estimar la cuestión de los ingresos, pero bueno, por saber si os había dado algún problema como dimensión y fundamentalmente esas dos dudas, vamos, el aclarar el tema de los derechos y el tema de los ingresos. Y bueno, y conectado con eso de los derechos, también pues aprovechando, porque sí que también en la encuesta europea de condiciones de trabajo sí que hay algunas dimensiones o preguntas que sí que pueden tener que ver, no sé si indirectamente, con cuestiones de ejercicio de derechos o de realización de derechos, no sé, de preguntas sobre si has sido acosada o si si existe representación sindical, por ejemplo, en los centros de trabajo. O sea, que sí que había elementos que yo creo que sí que los habéis considerado, pero me da la impresión que están también en otras dimensiones de las que habéis analizado. Entonces, si nos podías un poco profundizar un poco por ahí, esa era mi pregunta. Sí, claro. Bueno, voy a intentar no alargarme mucho también porque tenemos un cuarto de hora, no una hora entera. El tema de las dimensiones, cuando se conceptualizó la EPRES en primer momento, bueno, se hizo a través de un proceso muy largo y con muchas fases en el cual yo no estaba presente, pero básicamente se diferenciaron aquellos aspectos que derivaban del contrato y los derechos. Estaba más o menos... Esto es importante que lo especifique porque no lo dije y creo que es importante. Tanto la EPRES como la EPRES-E solo aplica a las personas formalmente asalariadas. Entonces, hay muchas dimensiones que tendrían mucho sentido para personas autónomas, para personas sin contrato, para otros tipos de relaciones laborales en los cuales aquí no consideramos y
hay mucha investigación que debería hacerse para poder determinar qué grado de precariedad laboral tienen estas personas. Entonces, en el marco de las personas formalmente asalariadas, cuando hablamos de derechos nos referimos a aquellos derechos que tienen basados en su contrato, es decir, si tienes derecho a paternidad o maternidad, si tienes derecho a indemnización cuando finalice tu contrato y cosas así. En cambio, cuando nos referimos a capacidad de ejercer estos derechos es si, pese a que tú puedas tener derecho a eso, si en realidad cuando necesitas acceder a ese derecho lo puedes ejercer. Es decir, aunque tú tengas derecho a una baja por maternidad, si en realidad te pagan por ello o como el acceso a estos derechos en que en teoría tú tienes. Entonces, cuando mirábamos la encuesta europea, lo que veíamos era que no había ninguna pregunta directamente focalizada a si tienes derecho a este beneficio o a este otro, pero en cambio sí que había algunas preguntas que te decían, pues si puedes tomarte horas libres por motivos personales, que esto es un derecho establecido por ley, o si puedes tomar descansos, que, bueno, este tipo de cosas. Entonces, la diferencia viene más en este sentido. Uno es un tema más técnico y otro es más sobre si tienes la capacidad de hacerlo o no. Y esto también, luego el tema de los salarios, creo que sí que es verdad que había muchos missings. No sé si cambia cuando tienes también en consideración las personas autónomas, pero había creo que un 18% de missings. Estas análisis las realizamos solo en los casos completos, pero luego estudios que estamos realizando ahora, que estamos usando la escala, lo que estamos haciendo es imputación múltiple y luego hacer análisis de sensibilidad para ver si hay diferencias en los resultados con una muestra y con la otra. Pero sí que es verdad que había muchos problemas porque la única variable que tomamos en consideración era la que te pregunta sobre tus ingresos mensuales netos y luego tomamos esta variable y también formamos una dividiendo por las horas trabajadas para corregir un poco por el empleo parcial y la diferencia entre lo que una persona recibe para vivir, por así decirlo, o lo que recibe por el capital humano que está aportando a la empresa, es decir, el valor por hora de lo que tú estás haciendo. Pero vaya, que como ambas se construyen con la misma variable, sí que es verdad que teníamos bastantes missings y lo solucionamos con la imputación múltiple, que no es una maravilla, pero es lo que decidimos. Nada, si las Mireías quieren decir algo más, si me he dejado algo. Creo que dicen que no. Nada, pues muchas gracias por la información ampliada. Pues no sé si tenéis más preguntas o alguna... Yo quería hacerle una pregunta a Tiago. No sé si prefieres que la haga en inglés, me da igual, ¿no? No, en castellano, si hace falta lo traduces, pero creo que lo entiendo. Vale. Yo quería preguntarte que no me ha quedado muy claro si las personas a las que entrevistaste, todas habías accedido a ellas a través de algún tipo de organización tipo Riders por Derechos o si todas tenían algún tipo de relación con organizaciones de este tipo y, por tanto, de algún modo tenían cierta conciencia de que eran personas que quizá, es decir, que si tenían alguna relación con ese tipo de organizaciones y en caso de que no sea así, es decir, que tenías personas que tenían relación y otras que no, si había algún tipo de distinción o has detectado alguna distinción en el discurso de self-exploitation entre un perfil y el otro. Es decir, si tienen menos discurso de self-exploitation y de explotación per se, las personas que tienen relación con estas organizaciones o no. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, yo llegué a los entrevistados por varias vías, desde un amigo que conocía de un lugar hasta un grupo público de WhatsApp y luego por Snowball y llegando a otra gente. De hecho, una cosa curiosa es que al final yo siempre les preguntaba si se miran como autónomos o como asalariados, porque ya estaba el debate. Y he tenido respuestas para todo, ¿eh? Desde gente que dice, no, yo soy completo autónomo, otros que decían que yo me siento asalariado, pero debería ser autónomo, hasta gente que dice, no, yo soy totalmente precario y tal, todo eso es mentira y no sé qué.
Y en ese sentido, yo creo que lo más interesante es que en casi todos los casos siempre salía un discurso que era como, no, de hecho, yo tengo algún tipo de autonomía y yo tengo algún tipo de posibilidad de elegir algunas cosas. Por lo tanto, yo lo que tuve que hacer es filtrar los hechos más objetivos, así que, bueno, estas 5 categorías son objetivas, sea lo que tú pienses sobre si eres autónomo o no. Pero yo diría que la cosa es tan pesada que depende sobre todo del grado de detalle que te aportaba el entrevistado, porque al final todos aportaban detalles de autoexplotación. La diferencia era lo grado de detalle, no tanto su perspectiva sobre el tema. Claro que al final de la entrevista había gente que creía que esto es lo mejor de siempre y otros lo peor de siempre, pero eso no creo que para este tipo, para esta investigación particular haya tenido influencia directa. Muchas gracias, Tiago, que hablas español estupendamente. Lánzate ya para la próxima, que no hay ningún problema. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o comentario. Yo de paso tengo una para Eva también, o para alguien del equipo de Eva. Para mí es súper curioso, el tema del EPRE creo que es muy, muy interesante. Me gustaría saber solo una cosa, cómo lo manejan, porque, por ejemplo, Holanda y Portugal tienen más o menos los mismos puntos, ¿no? Pero yo diría que por todo el sistema de seguridad social que existe en cada uno de esos países y la posibilidad que después que uno cae en el paro vuelva a encontrar empleo y no sé qué, es completamente diferente cómo la percepción a la gente esa inseguridad que existe en Portugal, que cuando te vas al paro es súper difícil de volver a ingresar en el mercado de trabajo, o por ejemplo en Holanda, donde es tranquilo porque te vas, pero ya la próxima semana vas a buscar otro empleo que a lo mejor no es tan seguro porque es part-time y no sé qué, pero estas diferencias que son contextuales de algún modo se incorporan en los análisis como mediadoras en análisis que se hace en vuestro trabajo. Gracias. La verdad es que tiene mucho sentido la pregunta que haces, porque es verdad, muchas veces cuando hablamos de precariedad laboral, hablamos desde un punto de vista estático y no tenemos en cuenta que al fin y al cabo las trayectorias laborales son dinámicas, que hay procesos de entrada y salida en los mercados laborales y que la acumulación de ciertas trayectorias también influye sobre cómo se van desarrollando ellas mismas. Entonces, en la EPRES y en la EPRES, de hecho, tenemos en cuenta la precariedad laboral desde un punto de vista estático y esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y lo que acabas de comentar es, de hecho, un inconveniente, que es que no podemos determinar si esa persona es precaria, pero o no precaria, y eso va a influir en su futuro, en su empleo futuro o no. Y es verdad que los contextos influyen no solo en cómo se configura la precariedad laboral, sino cómo esa se desarrolla a lo largo del tiempo y cómo puedes salir o no de ella, o cómo las trayectorias laborales de las personas se van desarrollando a través de cada contexto. Y es muy difícil de incorporar con datos cross-sectional, con datos transversales, perdón. Y de hecho no lo tenemos en cuenta, pese a que sería súper interesante. Ahora que se están realizando cada vez más estudios con datos administrativos, espero que haya cada vez más información al respecto y cómo los diferentes países configuran o salvan esas pequeñas imperfecciones o grandes imperfecciones de la precariedad laboral y de los mercados laborales, pero nosotros no lo podemos tener en cuenta con los datos que tenemos. De acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Creo que había una palabra más tomada de Mireia Bolívar. Creo que querías intervenir. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta para Mayra. Sé que hoy ha presentado los resultados solo para los mayores de 45, pero quería preguntar si las entrevistas que has hecho con gente joven, si ves diferencias en esto que contabas, ¿no? De la centralidad del empleo, de las vivencias del desempleo, como fracaso, culpa, etcétera,
¿Son iguales entre los jóvenes? Entre los jóvenes y los mayores, en parte sí, pero en parte no, claro, porque lo que ocurre con los mayores es que en muchas ocasiones piensan que no van a volver a trabajar en su vida, ¿no? Y que su vida ha terminado, digamos, a todos los niveles, su vida laboral y su vida en general, ¿no? Y entre los jóvenes encuentras mucha que están muy poco, mucha desesperanza, ¿no? Tienen muy pocas esperanzas en lo que tiene que ver con su futuro, pero bueno, por otro lado, les queda toda la vida por delante y sí que, aunque sin tener muchas esperanzas, sí que piensan que a medio plazo las cosas se pueden solucionar y demás, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, ya te digo, muy poquitas esperanzas y un poco, pues lo que comentabais, no sé, alguna o alguno por ahí antes, no recuerdo ahora mismo quién era, no sé si era Stribor, pues asumir, ¿no? Asumir que la precariedad y la temporalidad forman parte de la vida laboral, que van a formar parte de la vida laboral siempre, ¿no? No solo por unos años, sino que esta va a ser ya una característica del mercado de trabajo siempre. Y esto los y las jóvenes lo asumen, es verdad que lo han naturalizado, normalizado, de una manera que llama mucho la atención. Pero eso sí que está ahí. Así que ya te digo, algunas diferencias y algunas similitudes importantes en cualquier caso, pero pues una individualización de las responsabilidades, esto coincide, ¿no? Una falta de salidas a nivel colectivo, ¿no? De búsqueda de salidas a nivel colectivo, de la situación que viven y demás, esto pues sí que coincidiría. Pero vamos, sí, similitudes y algunas diferencias. Por lo tanto, ¿no dirías que la naturalización de la precariedad conlleva una menor culpa? La naturalización que si se naturaliza hay menos culpa. Bueno, te decías que lo ven como una cosa más normal, lo tienen asumido, ¿no? Normal, entre comillas, pero entonces mi pregunta es si eso les lleva a menos sensación de culpa individual. Esto, bueno, creo que se lo tendrías que preguntar a quienes se han encargado de esa parte de la investigación, porque estoy hablando, conozco en parte las conclusiones, pero no las conozco todas, por lo tanto tampoco quiero meter la pata, pero quizás sí, algo menos de culpa, ¿no? En los jóvenes, sí, algo menos de culpa. Aunque hay culpa también, pero algo menos de culpa, sí, que en los mayores. Sí, podríamos decir esto, aunque ya te digo, tampoco me quiero yo pillar los dedos, pero sí, algo menos de culpa. Gracias. Nada. Bueno, pues son las 3, digo, salvo que tengáis alguna cuestión muy breve que queráis plantear, que se haya quedado en el tintero. Mari, ¿vas a decir algo? Yo le quería preguntar a Mireia, que bueno, se me quedó, quería haberle preguntado antes en el debate anterior de manera muy breve algo y bueno, pues aprovecho ahora. Has comentado que las consecuencias del confinamiento eran mayores sobre las jóvenes que sobre los jóvenes, ¿no? Y yo te quería preguntar, has comentado muy brevemente, creo que en términos de salud, pero bueno, pues si pudieses profundizar un poco más, ya sé que solo tenemos un par de minutos, Alberto, pero en un par de minutos si pudieses profundizar algo más en esto, si tiene que ver con la conciliación, con los cuidados, con otros factores, bueno, con qué tiene que ver y de qué manera las consecuencias son mayores para las jóvenes que para los jóvenes. Pues mira, la verdad es que
voy a decirte que sí que vimos que había diferencias bastante importantes en salud mental, sobre todo entre los jóvenes y las jóvenes, y que esas diferencias no desaparecían si controlábamos por aspectos relacionados con lo que mirábamos, ¿no? De paro, problemas económicos en el hogar, etc. Los datos que teníamos no nos permitían ver con mucha claridad cuestiones vinculadas a los trabajos de cuidados. Tratamos de mirar por ahí, pero no profundizamos mucho, pero tampoco no vimos nada muy claro que nos explicara los porqués, ¿no? O sea, sí que vemos como diferencias de género importantes, pero no hemos afinado a poderlo explicar las causas. También veíamos que las mujeres dicen mucho más, están más adheridas a las normas de las autoridades, ¿no? Como con menos intención de saltarse las instrucciones. No sé si Eva quiere añadir alguna cosa, porque bueno, nos hemos repartido las presentaciones, ¿no? Pero también ha colaborado. No añadir mucho, la verdad es que sí que es verdad que tenían mayores problemas de salud mental, pero por el contrario no caían más en el paro, no tenían peor situación económica, así que, y eso, las preguntas de cuidados eran muy poco detalladas y permitían muy poco entrar en esto que tiene pinta de que es una explicación bastante plausible de lo que está detrás de todo ello. Así que no puedo añadir mucho, la verdad. Solo que no se explica por factores socioeconómicos. Gracias. Pues nada, muchas gracias y bueno, ahora sí yo creo que podemos dar por concluida la sesión. Es agradecer nuevamente a las ponentes, a los ponentes el tiempo y a quienes habéis asistido también y habéis participado, pues también muchas gracias. Y recordaros simplemente que tenemos a las 4, tenemos ahora muy poquito tiempo para comer algo rápidamente y a las 4 comienza la siguiente sesión, que también será muy interesante y que os invito a que participéis si podéis. Pues nada, gracias nuevamente. Gracias a todas y a todos. Que comáis bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.